Hola a todos y bienvenidos a este espacio. En este video estaremos profundizando en los temas de la conciencia y la percepción en el ser humano. La percepción de la conciencia en el ser humano. Entonces, trataremos de relacionar un poco el esoterismo, la neurociencia y la física. Pero más que todo es tratar de dar una ejemplificación sencilla y simple para que cualquiera lo pueda entender acerca de lo que son los planos de existencia o los niveles de vibración de los que tanto se habla en el esoterismo. También parte del objetivo del video es hacer ver que en el esoterismo existen exploradores de la conciencia que les llamamos, que ellos mismos a través de su propia experiencia, a través de su propia cuerpo, a través de su propia conciencia han explorado distintos niveles de percepción, y el aparato para poder comprobar toda esa información es el cuerpo mismo, no es un aparato exterior que haya creado el ser humano. Por lo tanto, la ciencia todavía no ha aceptado todas estas teorías propuestas por los exploradores de la conciencia, pero es aceptable que la ciencia trabaje de esa manera, con la evidencia y con lo medible. Entonces, si el mundo continúa existiendo durante muchos años más, podremos ver que al final los científicos terminarán creando los métodos o los aparatos capaces de medir todas estas energías de las cuales se habla dentro del esoterismo. Entonces, comenzamos. El video principalmente se trata de la idea de que la materia y el espíritu son uno y lo mismo. Entonces, la religión y la ciencia no pueden estar peleadas. Esto se dice desde la espiritualidad, pero desde la ciencia siempre se suele dividir las cosas. Entonces, como repito, en el determinado momento la ciencia y la espiritualidad serán una sola. Entonces, también vamos a centrarnos en el tema de la percepción de la conciencia. Nosotros en nuestra conciencia percibimos esta realidad de una manera, pero sabemos que existen diferentes formas de percepción, diferentes niveles de percepción, y esto depende también mucho del entrenamiento que la persona dé a su conciencia. Entonces, a partir del entrenamiento o la habilidad o las capacidades que esa persona tenga despierta en su cuerpo, va a poder percibir otras realidades como multiversos, dimensiones o planos de existencia. Entonces, vamos a comenzar desde lo más básico, planteando que los planos de existencia existen en esta misma realidad 3D. Todos esos planos de los cuales se habla, que también puede hablarse de ellos como dimensiones, ¿no? Se habla de que estamos en la 3D, pero que existen unas dimensiones superiores que no somos capaces de percibir, 4D, 5D, etcétera. Me gusta hablar más en términos de planos de existencia y también en términos de cuerpos sutiles capaces de explorar esos planos de la existencia. O también podríamos hablar de niveles de conciencia capaces de percibir esos planos de existencia. Entonces, partimos de ese punto de que esos planos están aquí mismo, y lo que tenemos, lo que conocemos como materia, no es más que un estado de vibración de ese espíritu del cual se deriva todo lo que conocemos. Entonces, esto existe acá en este mismo plano, pero también en el siguiente plano, vamos a decir 4D o como queramos, también existe
en este mismo espacio en donde estoy en este momento, en este mismo lápiz existe la otra dimensión, solo que está en una vibración más sutil. Y así, si vamos subiendo de nivel, podemos encontrar de que existen otros niveles de dimensión a los que llamamos planos. Entonces, uno de los puntos a mencionar es que lo que se necesita para poder percibir esos planos es tener los sentidos necesarios abiertos para poder percibir esas realidades. Se habla de 5 sentidos, pero ¿y qué tal si existen más sentidos que sean los que nos hacen capaz de percibir esas otras realidades? O podríamos decir, ¿por qué no? El perfeccionamiento de esos sentidos básicos nos lleva a la percepción de esas otras realidades. Entonces, a partir de esa idea, decimos que el cambio de percepción ocurre dentro del sujeto, no afuera. Es decir, si yo voy a percibir una nueva realidad en este entorno físico, no va a ocurrir en el entorno físico en sí, sino ese cambio de percepción va a ocurrir en mi interior. Entonces, vamos a observar la imagen en pantalla y vamos a ver que el ser humano posee sensores internos, y uno de los ejemplos más utilizados para ejemplificar esto es una radio, la percepción que realiza una radio de las diferentes bandas o frecuencias por las cuales se pueden escuchar las diferentes emisoras, o como en un televisor donde se pueden visualizar los diferentes canales. Entonces, estos sensores que se supone que posee el ser humano en su interior son entrenables, y de esa manera se pueden percibir los diferentes niveles de vibración o planos vibracionales. Entonces, lo que ocurre acá es que si lo explicamos desde materia-espíritu, que son lo mismo, lo que ocurre es que entrenando mi percepción o entrenando esos sensores, soy capaz de ver las diferentes capas que existen en una misma realidad. Entonces, a partir de esa percepción puedo darme cuenta de que a un nivel de vibración más alto, este lápiz existe a nivel energético. Luego puede ser un nivel de vibración más alto donde tenga una percepción diferente de él, más sutil, y así sucesivamente. Esto lo podemos comparar con el ejemplo tan común que existe hoy en día de el estado, los estados de la materia. Entonces tenemos sólido, líquido, gaseoso, y está también el nivel plasmático. Y así pues en esa misma analogía pues podemos hablar de esos planos de vibración que están vibrando a frecuencias aún más altas, que no somos capaces de percibir con los 5 sentidos, así como el nivel gaseoso, por ejemplo, lo podemos ver, pero ya no es tan perceptible. Entonces, a partir de ahí es posible la existencia de otros niveles de vibración que no somos capaces de percibir con nuestra vista normal. Entonces, todo esto nos lleva a la idea de que lo que percibimos no es la realidad, sino una percepción de nuestro cerebro en conjunto con nuestra conciencia. Entonces, nuestros cerebros traducen las vibraciones, ondas de luz, creando una proyección interna que llamamos la realidad. Entonces, es por eso que en esta imagen se expone de esta manera, que la realidad en realidad la realidad es una proyección interna. Y también en la imagen aparecen ciertos elementos como perillas, haciendo la comparación con una máquina. Entonces, lo que ocurre en el ser humano
promedio es que estas perillas están fijadas en cierto punto. No, el ser humano no es capaz de girar estas perillas para recibir otros niveles de percepción, ser capaz de visualizar o de experimentar otros niveles de percepción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las personas que han explorado la conciencia, que han podido experimentar otros niveles de conciencia, que entrenan sus cuerpos y acumulan suficiente energía? Porque en ese punto la energía es súper importante. Hablamos nuevamente y eso no necesita mucha explicación. Eso lo entiende muy bien un esoterista, que el ser humano promedio trabaja con una energía simple, una energía que solo sirve para la supervivencia, mientras que una persona que ha trabajado en su ser, en su interior, ha desarrollado otros tipos de energía que se llama energía fina, y que a través de esa energía es capaz de movilizar esos mecanismos como perillas, vamos a ponerlo para ejemplificarlo fácilmente. Esas perillas, al acumular suficiente energía, el ser humano es capaz de moverlas, ¿sí? En el ser humano promedio es como si estuvieran atascadas u oxidadas esas perillas. Entonces el ser humano, al entrenarse, es capaz de mover esas perillas. Entonces es ahí donde comienza a experimentar, a visualizar otras formas de percibir la realidad. Por ejemplo, he escuchado que lo primero que se comienza a percibir cuando uno ha perfeccionado esta máquina, se empieza a percibir, por ejemplo, eh, la energía que emana del cuerpo y que se llama el aura, o empezar a escuchar cosas, comenzar a ver la misma realidad de forma diferente, comenzar a, como que si una capa de otra realidad se interpusiera entre la capa ya existente. Entonces, de aquí llegamos a que en la neurociencia se entiende de que la luz no tiene color, el sonido no tiene ruido, la materia no tiene la solidez que percibimos, sino que, o no tiene la solidez que sentimos, sino que todo es parte de una percepción interna del ser humano que ocurre en nuestro cerebro, que es la parte que percibe esa realidad proyectada, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué la naturaleza nos hizo así? ¿Por qué la naturaleza nos creó para percibir únicamente esto que llamamos materia y 3D? La respuesta está en que esto está hecho así porque es lo básico que necesitamos para la existencia, para sobrevivir. No necesitamos más. Si lo tomamos como un juego, estamos en este juego y lo único que necesitamos es conocer esta realidad tal y como la percibimos: paredes, cielo, tierra, materia. Esto es fácil de entenderlo. Es como cuando nosotros estamos en una computadora con el mouse navegando. Nosotros lo que vemos son imágenes y esa es la interfaz. Incluso en el menú de inicio de Windows lo que vemos son iconos, fondo de pantalla, pero eso es la imagen que está interpuesta ante nosotros para que nosotros entendamos la realidad y se nos haga fácil vivir la vida. Pero ¿qué es lo que hay en realidad detrás de esa imagen? Por ejemplo, del icono del menú inicio al cual nosotros le damos clic. Detrás de esa imagen hay una programación, hay algoritmos, hay un lenguaje de programación, ¿sí? Es decir, detrás de todo eso hay un sistema que está trabajando. Y para trabajar en la computadora no necesitamos ver todo ese lenguaje de programación con el cual se creó esa imagen, ese acceso directo, porque no lo necesitamos, solo necesitamos ver el icono, así como en la realidad solo necesitamos ver los árboles, el cielo,
las paredes porque así se entiende mejor la realidad. Entonces lo mismo ocurre con nuestra existencia. Estamos creados de una forma en que vemos y percibimos únicamente lo que se hace necesario para nuestra existencia. Si alguien quiere desarrollar o evolucionar en la percepción de la conciencia, eso ya es opcional de cada persona. Entonces, aquí es donde se explica muy bien con la imagen de con la imagen de Neo en Matrix. Esa escena queda muy bien explicada cuando Neo de repente, estando en la Matrix, logra ese es como un nivel, la apertura de un nivel de conciencia diferente a todos los demás. En ese momento Neo logra percibir la realidad tal y como es desde el código de la programación. Entonces, cuando una persona trabaja en su conciencia y logra acumular energía, eso es lo que sucede. Se rompe la Matrix tal y como se conoce y entonces se comienzan a ver otras formas de percepción de esta realidad. Entonces, finalmente, no tenemos evidencias tangibles de en dónde ocurre este cambio de percepción. Es decir, no podemos señalar una parte del cuerpo específica donde digamos aquí se encuentra el mecanismo o la perilla que necesitamos darle vuelta para cambiar mi forma de percibir la realidad. Por ejemplo, incluso este mecanismo que existe en el ser humano en el cual se cambia el nivel de percepción puede ser algo energético, invisible. Entonces, en las enseñanzas de Don Juan, por ejemplo, en Carlos Castaneda se habla de el punto de encaje. Entonces, aquí puede estar la respuesta a muchas de esas interrogantes. El punto de encaje puede ser ese mecanismo que no necesariamente es una perilla, es un mecanismo por el cual al moverse ese mecanismo, digamos, el ser humano es capaz de percibir otros planos inmediatos que existen en esta realidad, o incluso si el movimiento que se realiza de ese sintonizador es bastante brusca, se puede cambiar incluso todo el sistema operativo o toda la interfaz. Entonces entramos a otra realidad totalmente distinta. Podríamos entrar a otro universo. En el ser humano existe algún mecanismo desconocido por la ciencia y por la mayoría de la humanidad que puede cambiar ese nivel de percepción. Y si pudiéramos plantear qué necesitamos para poder trabajar sobre ello y poder experimentar otras formas de conciencia, tendríamos que trabajar principalmente en la atención consciente, en la conciencia misma, en la desidentificación con la realidad, ¿sí? Porque primero debemos hacer lo que hace Neo en Matrix. ¿Qué es lo que primero que hace Neo en Matrix? Darse cuenta de que está en la Matrix. Pero yo no puedo percibir otras realidades si yo sigo pensando que yo sigo pensando que, por ejemplo, el lápiz que yo tenía acá, que yo sigo pensando que esto es todo lo que existe, esta dureza, esta materialidad es todo lo que existe. Entonces, en primer lugar, trabajar sobre la conciencia y el cambio, la desidentificación. O sea, yo estoy identificado no solo con esta realidad como una materialidad que no puedo cambiar, y no solo esto, sino que cuando estamos dormidos en conciencia vemos esta realidad como estamos tan identificados con ellos que es como estar en una película y no darse cuenta de que estás en la película. Y finalmente necesitamos mucha energía. Esta es la base de todo.
De hecho, yo en el canal he dicho que en este juego todo se trata de energía. Entonces, por eso es que se realizan todas esas prácticas, ¿no? Cualquier práctica que se realice en torno a la conciencia, el despertar de la conciencia, en torno a la evolución, en torno a la espiritualidad, todo va orientado hacia esa energía, esa valiosa energía que existe en los seres humanos y que es acumulable, y que esa misma energía nos puede servir para echar a andar o para hacer funcionar todo este mecanismo. Así es de que espero que les haya gustado este video. Traté de hacerlo lo más corto posible porque yo sé que eso es lo mejor siempre. Y entonces se agradecen sus comentarios y sus opiniones al respecto. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.